La llave inglesa se me escapó de los dedos manchados de grasa cuando escuché la voz de mi hija de 16 años cortar el garaje como una hoja oxidada. Si papá fuera realmente un hombre, tal vez no necesitarías a Greg. Espero que por fin lo dejes. Yo estaba allí tumbado bajo mi Mustang del 67, mirando el techo de concreto manchado de aceite de mi taller, dejando que esas palabras se hundieran como aceite de motor en un trapo limpio. Nada como un especial de acidez nocturna cortesía de mi propia sangre. Me llamo Saul Mackenzie y llevo 20 años arreglando cosas rotas en este pueblo oxidado llamado Sounds Foley. Sí, llamado así por mi tatarabuelo que construyó la acerería que ha estado pudriéndose desde los 80. Qué gracioso como todo en este lugar termina convirtiéndose en chatarra, incluyendo los matrimonios. Salí rodando de debajo del Mustang y me limpié las manos en el mono, escuchando la voz de mi esposa Jessica filtrarse a través de las delgadas paredes entre mi taller y nuestra casa. Maddie, baja la voz. Tu padre podría oírte. Demasiado tarde para eso, cariño. Jessica Mackenzie, 36 años, recientemente renovada. Como diría Maddie, nuevo corte de pelo, nuevo guardarropa, nueva actitud, y aparentemente un nuevo hombre llamado Greg. Trabajaba en Riverside Property Development, haciendo algo de marketing que pagaba mejor que mi taller de autos, pero no lo suficiente como para permitirse la ropa de diseñador que de repente había aparecido en nuestro armario. Llevaba casado con Jessica 17 años, y pensaba que conocía sus señales, la forma en que se mordía el labio inferior cuando mentía sobre el dinero de la compra, cómo evitaba el contacto visual cuando se había gastado demasiado en tarjeta. Pero esta nueva Jessica era una extraña con la cara de mi esposa, y se había vuelto buena ocultando sus huellas. Greg me entiende, le estaba diciendo Jessica a Maddie. Él escucha cuando hablo de mis sueños, mis metas. Me ve potencial en mí. Y yo, aparentemente, no veía mucho según mi propia familia. Me acerqué a la pequeña ventana que daba al patio trasero. La casa que habíamos comprado hacía 12 años ahora se veía diferente. La mitad de los muebles había desaparecido misteriosamente en los últimos meses. Jessica decía que estaba redecorando, pero yo sospechaba que estaba mudando lentamente nuestra vida a la casa de otro, pieza por pieza. A la mañana siguiente, estaba metido hasta el codo de la transmisión de la señora Patterson cuando mi vecino Harold se acercó arrastrando los pies, taza de café en mano y chismes en los labios. Harold tenía 73 años, jubilado de la acerería, y no tenía nada mejor que hacer que vigilar el barrio desde su ventana de cocina como si fuera su telenovela personal. Sound. Probablemente no debería decir nada, pero Harold siempre empezaba así sus mejores chismes. Pero lo vas a decir de todos modos. Respondí sin levantar la vista del motor. Vi a Jessica con ese tipo Greg ayer por la tarde saliendo de los nuevos condominios en Riverside Drive. No era su coche. Me incorporé, limpiándome las manos con un trapo. ¿A qué hora? Alrededor de las 7, justo cuando tú sueles cerrar el taller. Los acuosos ojos azules de Harold tenían esa mezcla de simpatía y excitación que tiene la gente al dar malas noticias. Se veían cómodos juntos. Esa tarde, encontré el recibo mientras hacía la colada. La bolsa de gimnasio de Jessica se había caído, derramando su contenido por el suelo del dormitorio. Recibo de hotel del Riverside Inn, fechado hace 3 días, firmado con una letra que no reconocí. Mis manos temblaban mientras fotografiaba el recibo con el teléfono. 17 años de matrimonio y ella firmaba recibos de hotel como notas de amor. Conocía las contraseñas de Jessica. Las habíamos compartido todo durante años. Su portátil estaba abierta en la encimera de la cocina y la memoria muscular me hizo teclear Maddie 2007 antes de que mi conciencia pudiera detenerme. La cuenta compartida en la nube se abrió como la caja de Pandora. Fotos que nunca había visto. Mensajes que me revolvieron el estómago. Jessica y Greg en restaurantes que yo no podía permitirme. Jessica con lencería que yo nunca le había comprado. Mensajes llamándome lastre muerto y discutiendo estrategias de salida. Un mensaje de Greg me hizo ver rojo. Una vez que te libres de ese mono grasiento, podemos empezar a vivir de verdad. Mono grasiento. 20 años construyendo un negocio, manteniendo una familia, manteniendo en marcha los coches de este pueblo, y yo era un mono grasiento. Capturé todo en pantalla, con el dedo temblando en el teléfono. Luego cerré el portátil y me senté en la cocina mirando la evidencia del fin de mi matrimonio. A la mañana siguiente, decidí entregar algo de verdad junto con la reparación del coche de Greg. Greg Harwell trabajaba en Riverside Property Development, en un edificio de oficinas de vídeo que parecía haber sido dejado caer en Sounds Foley por error. Todo lo demás en el pueblo era ladrillo y óxido.
Pero el lugar de trabajo de Greg era todo líneas limpias y pretensión moderna. Había reparado el BMW de Greg 2 veces en el último año. Cosas menores, pero suficientes para saber que era del tipo que se quejaba de cada factura y actuaba como si pagar por un trabajo honesto estuviera por debajo de él. Ahora que sabía por qué Jessica se sentía atraída por él, Greg representaba todo lo que ella pensaba que quería: dinero, estatus y una vida que no oliera a aceite de motor. Aparqué mi grúa en la plaza de visitantes y entré en el vestíbulo llevando un portapapeles y vestido con mi mono más limpio. La recepcionista, una joven con el pelo perfectamente alisado y una sonrisa que no llegaba a los ojos, me miró como si pudiera ensuciar sus impecables suelos. «Vengo a entregar unos papeles a Greg Harwell», dije, «sobre la reparación de su BMW». Me indicó el tercer piso y tomé el ascensor, con el corazón latiéndome contra las costillas. A través de las paredes de vidrio de la oficina de Greg, lo vi inclinado sobre el hombro de Jessica mientras ella estaba sentada en su ordenador. La mano de ella descansaba en el muslo de él. Llamé a la puerta y entré sin esperar permiso. «Señor Harwell, traigo su presupuesto de reparación», dije, levantando el portapapeles. Jessica se giró en la silla, poniéndose pálida. «Saun, ¿qué haces aquí?» «Trabajando», respondí, manteniendo la voz nivelada. «A diferencia de algunas personas». Greg se puso de pie, alisándose la corbata. Era más o menos de mi altura, pero más blando, con el tipo de bronceado que viene de campos de golf en lugar de trabajo honesto. «¿Hay algún problema, Mackenzie?» «Ningún problema», dije, sacando el teléfono y tomando una foto rápida de los dos. «Solo documentando el entorno laboral para fines de seguro». «No puedes simplemente», empezó Jessica. «En realidad, sí puedo. Edificio público, horario laboral». Le entregué el portapapeles a Greg. «Su presupuesto está arriba. El resto es solo lectura ligera sobre conducta profesional y relaciones laborales». Había impreso algunos de sus mensajes y los adjunté al presupuesto de reparación. La cara de Greg pasó de confundida a furiosa mientras leía. «Invadiste comunicaciones privadas», dijo. «Cuenta compartida en la nube», respondí. «Asombroso lo que la gente deja por ahí». Me giré para irme, luego me detuve en la puerta. «Ah, y Jessica, no me esperes esta noche. Trabajaré hasta tarde». En el garaje de aparcamiento, encontré el BMW de Greg y saqué mis llaves. En la puerta del conductor, grabé, tramposo, en letras de 15 centímetros de alto. Luego deslicé un ticket de aparcamiento falso bajo el limpiaparabrisas, uno que había hecho en mi ordenador esa mañana, completo con membrete oficial y una multa por infidelidad en zona sin moral. Esa tarde, recibí mi primer mensaje anónimo. «Estás jugando con fuego. Aléjate», respondí. «Yo no me quemo. Yo fundir». Pero la guerra había comenzado oficialmente. Las noticias corren rápido en un pueblo del tamaño de Sounds Forge, y al final de la semana, todos sabían de Jessica y Greg. El molino de chismes funcionaba con café y juicios, y ambos estaban en abundante suministro en el bar de Darren, donde me encontré bebiendo más a menudo de lo habitual. Darren Murphy había sido mi amigo desde el instituto. Había sido policía 15 años antes de que una lesión en la rodilla lo obligara a jubilarse, y ahora regentaba el único bar decente del pueblo. Darren había visto suficiente naturaleza humana para saber que todos tienen un punto de quiebre, y podía ver que yo estaba acercándome al mío. «¿Quieres un consejo?», preguntó Darren, limpiando un vaso detrás de la barra. «¿Tengo elección?» «Si quieres venganza, golpéalos donde duele, pero no te ensucies las manos y no hagas nada que te meta en la cárcel». «¿Qué se supone que significa eso?». Darren se inclinó sobre la barra, bajando la voz. «Significa que eres más inteligente que los dos juntos. Úsalo». El siguiente golpe vino en el partido de baloncesto de Maddie. Había ido a todos los partidos durante 3 años, sentándome en el mismo sitio en las gradas, animando a una hija que cada vez actuaba como si yo la avergonzara solo por existir. Esta vez, Jessica apareció con Greg. Entraron en el gimnasio cogidos de la mano, Jessica con un vestido nuevo que probablemente costaba más que lo que la mayoría en el pueblo ganaba en una semana. Greg tenía el brazo alrededor de su cintura, y encontraron asientos directamente enfrente de mí, asegurándose de que todos los vieran juntos. Los susurros empezaron inmediatamente. Padres que nos conocían a Jessica y a mí desde hacía años de repente encontraron sus teléfonos muy interesantes. Los pocos que hicieron contacto visual ofrecieron sonrisas compasivas que me hicieron sentir como un caso de caridad. En el descanso, Greg se acercó a mí. Caminaba con la confianza de un hombre que pensaba que ya había ganado.
Shaun, deberíamos hablar, dijo. ¿Deberíamos? Jessica merece ser feliz. Tal vez si hubiera sido más hombre, no habría tenido que buscar en otra parte. El gimnasio se quedó en silencio a nuestro alrededor. Los padres fingían mirar a las animadoras mientras aguzaban el oído para captar cada palabra. Me levanté lentamente, mirándolo a los ojos. ¿Sabes qué, Greg? Tienes toda la razón. Su sonrisa engreída vaciló ligeramente. Si hubiera sido más hombre, continuó lo bastante alto para que todos oyeran, habría sacado la basura hace años en lugar de dejar que se acumulara en mi casa. Ahora escúchame tú. No, escúchame tú. Di un paso más cerca y Greg retrocedió instintivamente. ¿Crees que has ganado algo? ¿Crees que llevarte a mi esposa infiel es algún tipo de premio? Me reí y el eco resonó en el gimnasio silencioso. Felicidades, Greg. Te has ganado a una mujer que engañará a su marido de 17 años. Seguro que te será completamente fiel. La multitud murmuró. Algunos incluso rieron. La cara de Greg se puso roja. Solo estás amargado porque ella eligió a un hombre mejor. ¿Mejor? Lo miré de arriba abajo. Eres un hombre de mediana edad que seduce mujeres casadas y cree que eso lo hace exitoso. En mi mundo, a eso lo llamamos parásito. Basta ya. La voz de Jessica cortó la tensión. Había aparecido al lado de Greg, su cara enrojecida de ira, vergüenza. Tienes razón, dije. Sí, es suficiente. Estoy harto de fingir que este matrimonio vale la pena salvarlo. Cogí mi chaqueta y empecé a caminar hacia la salida. Al llegar a la puerta, me giré para dirigirme a todo el gimnasio. Señoras y señores, me gustaría hacer un anuncio. Mi esposa, Jessica, y su jefe, Greg, quieren que todos sepan que están oficialmente juntos. Por favor, únanseme para desearles toda la felicidad que merecen. Empecé a aplaudir lentamente. Tras un momento, algunos otros se unieron. Ya fuera por apoyo hacia mí o por pura incomodidad, no lo sabía. Pero el sonido de esos aplausos dispersos me siguió hasta el aparcamiento. Esa noche, recibí un vídeo en el teléfono. Era Maddie en alguna fiesta, obviamente borracha, despotricando sobre su patético padre y lo avergonzada que estaba de ser mi pariente. Alguien lo había grabado y lo envió a medio instituto. Vi a mi hija destruirme en redes sociales, y algo dentro de mí finalmente se rompió. Había intentado ser el mejor hombre. Había intentado manejarlo con dignidad, pero ellos querían un villano. Bien, juguemos. La transformación no ocurrió de la noche a la mañana, pero fue rápida. Dejé de intentar salvar mi matrimonio y empecé a tratarlo como un problema de negocio que necesitaba solución. Primero, corté las tarjetas de crédito de Maddie y congelé las cuentas conjuntas. Si quería fiesta y hablar mal de su viejo, que lo hiciera con el dinero de otro. Segundo, tuve una conversación con Tom Bradley, dueño de la mayor empresa de construcción del pueblo y competidor directo de Greg. Tom, normalmente no me meto en política de negocios, dije, sentado en su oficina. Pero pensé que debería saber que Greg Harwell ha estado usando información interna de su novia para pujar por tus proyectos. Le mostré capturas de los mensajes de Jessica sobre oportunidades próximas y formas de ganar la competencia. La cara de Tom se oscureció mientras leía. Esto es un conflicto de intereses. Pensé que debía saberlo. Al final de la semana, Jessica fue llamada a Recursos Humanos por una reunión sobre conducta profesional. Greg recibió una reprimenda formal y fue apartado de 3 proyectos importantes. Pero la verdadera revelación vino de una fuente inesperada. Estaba trabajando tarde en mi taller cuando Sierra Collins entró. Sierra había sido la mejor amiga de Jessica desde la universidad y siempre pensé que era problemática. Era del tipo de mujer que prosperaba en el drama y parecía disfrutar un poco demasiado de la miseria ajena. «Necesitamos hablar, Shaun», dijo, sus tacones altos resonando en el suelo de concreto. «Ah, ¿sí? Vas demasiado lejos con esta cosa de la venganza. Jessica es mi amiga y no dejaré que la destruyas». Levanté la vista del motor en el que trabajaba. Interesante elección de palabras, Sierra. No dejarás, como si tuvieras control sobre la situación. Solo digo, la interrumpí. Creo que has estado manipulando los hilos todo este tiempo. La cara de Sierra palideció. ¿De qué hablas? Saqué una carpeta de mi caja de herramientas que había estado compilando durante semanas. Creo que has manipulado a Jessica y a Greg desde el principio. Creo que toda esta aventura fue idea tuya. Eso es ridículo. ¿Lo es? Porque investigué un poco, Sierra. ¿Recuerdas cuando trabajabas para mí hace unos 5 años? ¿Recuerdas por qué te despedí? Su mandíbula se tensó. Fue un malentendido.
Robar de la caja era un malentendido. Cobrar a clientes y embolsarte el dinero era un malentendido. Abrí la carpeta y le mostré copias del informe policial que presenté. Nunca procesé porque Jessica me suplicó que no lo hiciera. Dijo que estabas pasando un mal momento. ¿Cuál es tu punto? Mi punto es que has tenido algo contra mí desde entonces. ¿Y qué mejor forma de vengarte que destruyendo mi matrimonio? Sierra intentó reír, pero salió temblorosa. Estás paranoico. ¿Lo estoy? Porque he estado rastreando tus redes sociales, tus mensajes con Jessica, tus pequeñas reuniones con Greg. Saqué más papeles. Tú los presentaste, ¿verdad? Organizó su primer encuentro, accidental, en esa conferencia en Springfield. El color abandonó completamente su cara. Has estado alimentando a Jessica con frases sobre cómo merece algo mejor, como yo la freno. Has estado animando a Greg a perseguirla, diciéndole que soy solo un mecánico tonto que no contraatacaría. Incluso si fuera verdad, lo es, y puedo probarlo. Le mostré las capturas que había reunido, mensajes entre Sierra y Jessica, entre Sierra y Greg, incluso entre Sierra y amigos mutuos, todos orquestando la destrucción de mi matrimonio como si dirigiera una obra. Convertiste a mi propia hija en mi contra, dije en voz baja. Ese video de Maddie. Tú estabas en esa fiesta. La animaste a beber, la hiciste hablar de problemas familiares, y te aseguraste de que alguien grabara. La compostura de Sierra finalmente se quebró. Arruinaste mi vida cuando me despediste. Me costó mi reputación, mis relaciones. No pude conseguir otro trabajo en este pueblo durante meses. Así que decidiste arruinar la mía. Asentí lentamente. Tal vez lo merecía. Pero ahora vas a ayudarme a arreglarlo. Ni loca. Saqué un documento más. Una carta que había redactado para la oficina del fiscal del distrito detallando el robo de Sierra en mi negocio e incluyendo toda la evidencia que había guardado. Aquí está el trato, Sierra. Vas a contarle a Jessica y Greg exactamente lo que has estado haciendo. Vas a admitir que los manipulaste a ambos y lo harás públicamente. Y si no, entonces presento este informe y tendrás que explicarle a un juez por qué robaste a un pequeño negocio y luego orquestaste un elaborado plan de venganza involucrando infidelidad y manipulación emocional. Sierra miró la carta un largo momento. Eres un idiota. Aprendí de la mejor. La fiesta anual del bloque de Sounds 40 se celebraba cada septiembre en el aparcamiento de la vieja acerería. Era una de las pocas veces que todo el pueblo se reunía, con negocios locales montando puestos, familias trayendo los niños, y todos fingiendo que nuestra pequeña comunidad del Cinturón de Óxido aún tenía futuro. Este año, tenía planes especiales para las festividades. Había pasado la última semana preparando. Sierra había cumplido su parte del trato. Había confesado a Jessica y Greg su manipulación y la revelación había destrozado su relación. Resulta que cuando construyes un romance sobre mentiras y venganza, no tiene bases sólidas. Pero yo no había terminado. Llegué temprano a la fiesta mientras los voluntarios aún montaban. Como uno de los patrocinadores, mi taller de autos contribuía cada año. Tenía acceso al sistema de sonido y al escenario principal. ¿Les molesta si pruebo el micrófono? Pregunté a Betty Morrison, que organizaba el evento. Claro, Sound, has ayudado tanto con la preparación. Golpeé el micrófono y mi voz resonó por el lote vacío. Perfecto. Al mediodía, la fiesta estaba en pleno apogeo. Familias llenaban el espacio entre camiones de comida y puestos de juegos. La banda del instituto local tocaba en el pequeño escenario y los niños corrían con globos y algodón de azúcar. Jessica llegó con Maddie alrededor de la 1. Sin Greg a la vista. Aparentemente, su relación no había sobrevivido a la confesión de Sierra. Jessica parecía cansada y mayor que sus 36 años. Maddie se mantenía cerca de su madre, evitando el contacto visual conmigo. Esperé hasta que la banda terminó su actuación. Luego, subí al escenario. Disculpen, gente, dije al micrófono. Me gustaría decir unas palabras si está bien. La multitud se giró hacia mí. Vi la cara de Jessica palidecer al darse cuenta de lo que pasaba. Me llamo Saul Mackenzie, y la mayoría me conoce como el tipo que arregla sus coches cuando se averían. Pero hoy quiero hablar de arreglar algo más que ha estado roto. La verdad, saqué un sobre de mi chaqueta. Verán, recientemente descubrí información interesante sobre mi familia. Información que creo que todos deberían oír. No hagas esto, gritó Jessica desde la multitud, pero su voz se perdió en el murmullo de 300 personas. Hace unos meses, descubrí que mi esposa tenía una aventura con su jefe. Esa no es noticia para la mayoría. Pueblo pequeño, bocas grandes. Todos lo supisteis antes que yo.
Algunos rieron nerviosamente. Pero lo que no sabíais es que todo fue orquestado por alguien en quien confiábamos, alguien que quería destruir mi familia por razones mezquinas propias. Vi a Sierra intentando abrirse paso hacia la salida. Pero había demasiada gente. Sierra Collins, la mejor amiga de Jessica, manipuló a mi esposa y a su amante para que tuvieran una aventura solo para vengarse de mí por despedirla por robo hace 5 años. La multitud estaba en silencio mortal ahora. Pero esa no es la parte más interesante. Continué. La más interesante es esto. Levanté el sobre. Resultados de una prueba de ADN. Verán, cuando tu esposa engaña y tu hija te odia, empiezas a cuestionar cosas. Empiezas a dudar de todo lo que creías saber. Jessica empujaba ahora a través de la multitud, intentando llegar al escenario, pero la gente estaba demasiado apretada. Resulta que Maddie es definitivamente mi hija. 100%, sin duda. Lo que hace su comportamiento en los últimos meses aún más decepcionante. Miré directamente a Maddie, que estaba congelada en la multitud. Pero aquí está lo interesante de las pruebas de ADN. Te dicen más que solo paternidad. Te dicen sobre historia familiar, condiciones médicas, marcadores genéticos. Saqué un papel del sobre, y según esto, mi hija tiene una predisposición genética a algo muy interesante, algo que corre en mi familia, no en la de su madre. La multitud se inclinaba hacia adelante, esforzándose por oír cada palabra. Lealtad, dije simplemente. Y es genética. Y aparentemente Maddie la heredó de mí, aunque haya estado luchando contra ella últimamente. Vi la cara de mi hija derrumbarse, y por un momento casi sentí lástima. Pero esto no va de mi hija. Va de consecuencias. Saqué un juego de llaves del otro bolsillo. Estas son las llaves de nuestra casa familiar. La casa donde Jessica y yo criamos a nuestra hija, la casa que ha estado en mi familia por 3 generaciones. Las levanté para que todos las vieran. La pongo en subasta ahora mismo. La puja más alta se lo lleva todo. La multitud estalló en murmullos de sorpresa. La puja inicial es $1, anuncié. Todos los ingresos van al centro comunitario de Sounds 40 porque este pueblo merece algo mejor que la basura que lo ha estado envenenando. No puedes hacer esto, gritó Jessica desde la multitud. En realidad, sí puedo. La casa está solo a mi nombre. La heredé de mi abuelo. Nunca puse a Jessica en la escritura. Sonreí. Qué gracioso cómo salió eso. Tom Bradley, el dueño de la constructora, levantó la mano. 100,000. Tom ofrece 100,000, llamé. Oigo 150. En minutos, la puja alcanzó los 300,000. La casa no valía tanto, pero la gente se dejó llevar por el espectáculo y algunos querían apoyarme de la forma más pública posible. Cuando terminó la puja, entregué las llaves al ganador. Irónicamente, fue Harold, mi vecino chismoso, que había reunido cada centavo de sus ahorros de jubilación. Harold, acabas de comprarte una casa bonita, dije. Y Jessica, acabas de comprarte un billete de ida fuera del pueblo. Saqué un contrato de alquiler de UAUL de debajo del podio. El camión está aparcado detrás del diner. Pagado por una semana. Debería ser tiempo suficiente para empacar lo que quede de tu dignidad. La multitud ahora vitoreaba, atrapada en el drama y el espectáculo. Jessica lloraba, Maddie estaba en shock y Sierra había desaparecido por completo. Pero no había terminado. Una cosa más, dije al micrófono. Greg Harwell, sé que estás aquí en alguna parte. Has estado escondiéndote detrás de coches y camiones de comida a la última hora, pero te veo. Señalé el borde de la multitud donde Greg intentaba mezclarse detrás de un puesto de embudos fritos. Greg, querías tanto ser parte de esta familia. Querías tomar mi lugar, dormir en mi cama, criar a mi hija. Pues felicidades. Puedes tenerlas a ambas, pero tienen un precio. Greg empezó a caminar rápido hacia el aparcamiento, pero no había terminado de hablar. El precio es que todo el pueblo ahora sabe exactamente qué tipo de hombre eres. Todos saben que eres el tipo que seduce mujeres casadas y luego las abandona cuando las cosas se complican. Todos saben que eres un cobarde que huye cuando enfrenta las consecuencias de sus actos. Greg echó a correr hacia su coche. ¿Y Greg? Llamé. Revisa tu coche antes de conducirlo. Puede que me olvidara de apretar unos tornillos cuando lo reparé el mes pasado. Se detuvo y se giró, pálido de miedo. Era broma, dije, y la multitud rió. No soy un criminal. Solo un mecánico muy bueno en su trabajo. Greg tropezó hacia su coche y oí el motor arrancar. Mientras se alejaba, noté que alguien había atado latas a su parachoques y escrito, recién divorciado, en el polvo de la luneta trasera. Yo no lo había hecho,
pero aprecié el espíritu comunitario. Miré a la multitud, a las caras de gente que había conocido toda mi vida. Algunos parecían soqueados, algunos entretenidos, y unos pocos genuinamente orgullosos de mí. Señoras y señores, dije al micrófono, me llamaron el villano en esta historia. Dijeron que no era lo bastante hombre para mantener feliz a mi esposa, no lo bastante exitoso para merecer respeto, no lo bastante listo para ver lo que pasaba en mi propia casa. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran. Tal vez tenían razón. Tal vez no era esas cosas antes. Pero les diré lo que soy ahora. Soy libre. Libre de un matrimonio construido sobre mentiras. Libre de gente que nunca me respetó. Y libre para construir algo mejor. Dejé el micrófono y bajé del escenario. La multitud se abrió mientras me dirigía a mi camioneta. Algunos me daban palmadas en la espalda, otros solo miraban asombrados. Al llegar a mi camioneta, oí pasos detrás. Me giré para ver a Maddie corriendo hacia mí, lágrimas cayendo por su cara. «Papá, espera», llamó. Me detuve y miré a mi hija. Realmente la miré. 16 años, confundida, manipulada por adultos que deberían haberla protegido, y finalmente viendo la verdad sobre la gente en quien confiaba. «Lo siento», dijo, con la voz quebrada. «Lo siento por todo, por lo que dije, por el vídeo, por elegirlos a ellos sobre ti». Estudié su cara, buscando señales de manipulación o engaño, pero solo vi a una niña asustada que había tomado decisiones terribles y finalmente estaba lista para enfrentar las consecuencias. «Lo siento es un comienzo», dije, «pero las palabras son baratas, Maddie. Si quieres reconstruir esta relación, tendrás que demostrarlo». «¿Cómo?» «Creciendo, asumiendo responsabilidad por tus elecciones, entendiendo que las acciones tienen consecuencias, y a veces esas consecuencias duelen a gente que amas». Ella asintió, secándose los ojos con el dorso de la mano. «Y entendiendo que ya no soy el mismo hombre de hace 6 meses. Ya no seré un blandengue. Ni para ti, ni para tu madre, ni para nadie. Lo entiendo. ¿Lo entiendes? Porque esto no es una película, Maddie. No va a terminar con un abrazo y todo volviendo a la normalidad. Tu madre y yo nos divorciaremos. Ella se mudará del pueblo. Tu vida va a cambiar, y algunos cambios serán duros. Lo sé». La miré un largo momento, luego tomé mi decisión. «Sube a la camioneta». «¿Qué?» «Sube a la camioneta. Vamos a casa». Maddie subió al asiento del pasajero de mi pick-up y arranqué el motor. Mientras nos alejábamos de la fiesta, podía ver a Jessica en el retrovisor, sola en el aparcamiento, viendo a su hija irse con el marido que había descartado. «Papá», dijo Maddie en voz baja. «Sí. ¿Qué pasa ahora?» Pensé en esa pregunta mientras conducíamos por las calles de Sounds Falls, pasando las fábricas cerradas y escaparates vacíos, pasando las casas donde la gente probablemente ya hablaba de lo que habían visto en la fiesta. «Ahora averiguamos cómo ser una familia de nuevo», dije. «Solo nosotros dos». «¿Y mamá?» «Tu madre tendrá que averiguar su propia vida. Tomó sus decisiones y ahora vive con ellas». Condujimos el resto del camino en silencio. Al llegar al camino de entrada de la casa recién comprada por Harold, me di cuenta de que ya no tenía llaves. «Supongo que nos quedamos en el taller esta noche», dije. «Papá, sí, estoy orgullosa de ti». Miré a mi hija, esta joven que había sido manipulada y confundida, pero que finalmente empezaba a ver claro. «Yo también estoy orgulloso de ti, pequeña, por tener el valor de disculparte, por elegir lo correcto sobre lo fácil». Bajamos de la camioneta y caminamos hacia mi taller de autos, donde tenía un pequeño apartamento arriba que usaba para proyectos nocturnos. No era mucho, pero era honesto y era nuestro. Detrás, oía los sonidos de la fiesta terminando, gente recogiendo puestos, niños siendo llamados por sus padres, los sonidos normales de una comunidad uniéndose y luego dispersándose a sus vidas individuales. Pero para mí, esto no era un final. Era un comienzo. Había pasado 20 años siendo el buen chico, el débil, el hombre que arreglaba los problemas de todos mientras ignoraba los suyos. Había dejado que la gente abusara de mi bondad, confundía mi paciencia con debilidad y tratara mi lealtad como si no valiera nada. Nunca más. De ahora en adelante, la gente sabría exactamente quién era Shawn Mackenzie. Un hombre en quien se podía confiar por quienes lo merecían y al que temer por quienes no. Habían querido un villano. En cambio, habían creado algo mucho más peligroso. Un hombre que finalmente había aprendido su propio valor.